Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros la doctora de Atención Primaria Centro de Salud, Arguineguín, la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el asma, una patología frecuente. Efectivamente, es una patología bastante frecuente y teniendo en cuenta por esta época que ya empiezan los cambios climáticos, la humedad y demás que generan pues que aparezcan esta patología. Y vamos a empezar como siempre definiendo un poquito lo que es el asma y bueno, su epidemiología el curso clínico. Es una enfermedad crónica del sistema respiratorio caracterizado por vías respiratorias hiperreactivas, un incremento en la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial, o sea que ante un estímulo externo responden los bronquios disminuyendo de tamaño, de ahí el problema respiratorio. Las vías respiratorias más finas disminuyen ocasional irreversiblemente. Esto es una característica muy importante porque en el asma puede volver a su estado natural, digamos, lo que son los bronquiolos, pues disminuyen su calibre, pero pueden volver a su estado natural, incluso sin tratamiento, por contraerse la musculatura lisa o por ensanchamiento de su mucosa, al inflamarse y producir mucosidad, por lo general, en respuesta a uno o más factores desencadenantes, como puede ser la exposición a un medio ambiente inadecuado, el frío, la humedad, alergénico, el ejercicio o el esfuerzo físico en pacientes hiperreactivos o el estrés emocional. Hay que tener en cuenta que el asma puede aparecer ante cualquiera de estas circunstancias y hay una idea muy controvertida, como por ejemplo con respecto al tratamiento con corticoides, porque realmente muchas líneas dicen que no hay que tratar con corticoides, puesto que lo que hay es una broncoconstricción, pero también hay una inflamación, y en la inflamación ahí sí actuarían los corticoides. De hecho se dan los inhaladores de corticoides y el corticoide parenteral también va estupendamente. En los niños los desencadenantes más frecuentes son las enfermedades comunes, como las que causan el resfriado común. Ese estreñimiento causa obstrucción y por lo tanto dificulta para pasar el aire, que es en gran parte reversible. Importante, porque tanto la EPOC no tiene esa reversibilidad, ni la bronquitis crónica EPOC no es reversible, o sea que hay estreñimiento de vía aérea, pero no vuelve a su estado natural. A diferencia, efectivamente, como decía, de la bronquitis crónica, donde hay escasa reversibilidad. Cuando hay síntomas de asma, cuando los síntomas de asma empeoran mucho, se produce lo que se llama las crisis de asma. Y entonces vamos a definir un poquito lo que es la crisis asmática en sí, que es lo que lleva al paciente a urgencia y lo que no se debe dejar pasar, porque luego podemos llegar a una situación mucho peor, que es, prácticamente difícil de revertir, que es el estatus asmático, ¿no? Las crisis de asma son crisis respiratorias de corta duración, aunque puede haber periodos con ataques asmáticos diarios que pueden persistir por varias semanas. En una crisis grave, las vías respiratorias pueden cerrarse tanto que los órganos vitales no reciben suficiente oxígeno. O sea, hay que tener en cuenta que muchas veces la gente dice: voy a esperar a ver si se me pasa solo, porque a lo mejor en determinadas circunstancias, al ser una broncoconstricción reversible, se le ha ido sola, pero en muchos casos no, con lo cual yo siempre recomiendo que ante una crisis de asma que acudan a un servicio de urgencia, porque sea reversible o no, el tratamiento que nosotros le vamos a poner es fundamental. Entonces, para mí, yo creo que teniendo en cuenta que es una patología grave, Tiene que acudir al centro de atención. Exacto. En esos casos las crisis asmáticas pueden provocar la muerte, o sea, cuando ya digamos que no aporta ese oxígeno a los órganos fundamentales, pues podemos llegar a una situación crítica. En cuanto a los síntomas, es muy importante destacar que hay una respiración sibilante, que es lo que ellos refieren que tengo un pito en el pecho, ¿no? Ese pitito típico que a la ocultación se oye estupendamente. La falta de aire, o sea, y la polinea y taquipnea, o sea que esa hambre de aire y respira muy, muy rápido, taquipnea. La opresión en el pecho, que produce dolor. Muchas veces se confunde también con otro tipo de patología que puede ser de origen cardíaco por la opresión torácica y el dolor, y hay que ocultarlo, porque entonces cuando tú te encuentras con que en realidad lo que tienen es una broncoconstricción.
o sea, digamos un broncoespasmo. La tos, es muy importante tener en cuenta que la tos es improductiva y aparece durante la noche o en la madrugada o a nivel temprano de la mañana. Entre las exacerbaciones se intercalan periodos asintomáticos donde la mayoría de los pacientes se sienten bien, entonces los pacientes digamos que se relajan. Eso a veces digamos que es malo en el sentido de que hay pacientes que son asmáticos y son fumadores, entonces como en el periodo intercrítico no hay ningún síntoma, pues se relajan, siguen fumando y es una de las causas de que aparezcan de nuevo las crisis de asma. Pueden tener en el periodo intercrítico también síntomas leves, sentirse sin aliento después de hacer ejercicio. Digamos que en ese periodo pues da como una sintomatología muy difuminada, muy ligera, ¿no? Entonces pues tiene que estar siempre pendiente de que pueda empeorar. Los síntomas del asma pueden variar desde leve hasta poner en peligro la vida del paciente. Normalmente pueden ser controlados con una combinación de fármacos y cambios ambientales. Muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen, no, si es que me he venido a vivir al sur precisamente porque tenía un hijo asmático, porque además hay que tener en cuenta que los sitios que son muy húmedos y fríos, pues provocan más que exista esa tos nocturna, irritativa y ese broncoespasmo. Y no hay manera, ¿no? Quiero decir que eso no, si no cambias a otro clima que es más seco y es más soleado, digamos, pues no cambia. En cuanto a la clasificación, tenemos en asma producida por esfuerzo, que es del 40 al 80%, población infantil asmática presenta broncoconstricción y durante el ejercicio de breve duración. El asma nocturna es más frecuente en pacientes mal controlados, de ahí digamos que sea distinto para llegar a este diagnóstico. La mortalidad es del 70% y alcanza un pico durante la madrugada. Por eso casi siempre cuando nosotros nos llegan los pacientes con crisis de asma es a partir de las 12, la 1, digamos que durante la noche es cuando aparece esa crisis. Entonces tenemos que por un lado el asma producida por esfuerzo, que aparece fundamentalmente en la población infantil, el asma nocturna, que aparece en aquellos pacientes que están mal controlados, el asma ocupacional, que como su nombre indica, pues un asma en relación con la ocupación, con el trabajo. Con el trabajo, sí, muchas veces hay pacientes que son alérgicos pues a la harina o a cualquier cosa, pues, y trabajan de panadero, pues no les queda otra, Y el asma inestable o caótica. Hay que tener en cuenta que hay otra clasificación que está basada en la espirometría, y según la espirometría, el asma se clasifica en intermitente. El síntoma aparece menos de una vez por semana, con síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes. O sea, menos de una vez por semana y con síntomas nocturnos menos de una vez al mes. Y el asma persistente que se puede clasificar en leve, moderada y grave. La leve es que tiene síntomas más de una vez por semana, moderada síntomas diarios y grave cuando tiene los síntomas prácticamente continuos. Eso sí que es muy importante porque esto se puede revertir, digamos, de alguna manera si el paciente cumple, digamos, los criterios de tratamiento, de preservarse de estar en ambientes pues, perjudiciales, con humo de tabaco, húmedos y demás. Por tanto, y que todo esto pues lleva pues a que haya una gravedad del mismo. Según el grado de control, clasificaciones hay muchas, como digo yo, pero todas llevan a lo mismo, ¿no? Que el final es que el asma tiene que estar bien tratada, bien controlada. Y según el grado de control, pues tenemos si está bien controlado, sin síntomas diarios o nocturnos, se necesita medicación de rescate. Solo medicación de rescate, que es el típico cuando le da un poquito de, digamos, de disnea, de falta de aire, pues tienen un spray y se lo ponen y ya está. Parcialmente controladas, presentan síntomas diurnos o más de 2 veces por semana, algún síntoma nocturno y necesita medicación también de rescate. Y no controlado, 3 o más características del asma con exacerbaciones semanales. En cuanto a la epidemiología, afecta alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles. Hay que decir lo que decíamos antes, que en la población infantil es más frecuente 2-1 en los varones. A medida que avanza la edad, en la pubertad se igualan prácticamente el sexo femenino con masculino, y es a partir de los 50 años cuando es más frecuente en mujeres.
Entonces en la infancia es más frecuente en niños, desaparece con la adolescencia y aparece, desaparece, se igualan en la adolescencia y es a partir de los 50 años cuando es más frecuente en el sexo femenino. Más, lo que decía antes, ¿no? Lo que estaba comentando, más frecuente en el sexo masculino en una relación 2-1, al llegar a la pubertad pues tiende a igualarse, pero eso no quiere decir que se iguale, porque yo ese comentario además lo hice con unos compañeros y me decían, no, pero si es que está no sé quién en el colegio y están los niños con crisis de asma, digo, hombre, tiende a igualarse, eso no quiere decir que se iguale. O sea, que a veces las cosas en medicina son así, o sea, puede mejorar, pero incluso desaparecer, pero de repente pues no es de esta manera. En los últimos años ha aumentado su incidencia en parte debido a la contaminación ambiental y en parte también al aumento de la población, digamos que estamos más hacinados. El asma tiene un fuerte componente hereditario expresado como antecedente familiar de rinitis, urticaria y eczema. O sea que siempre hay que hacer hincapié en qué familiares tiene con esta afectación. Los niveles más elevados de asma a nivel mundial se encuentran en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. O sea que los ingleses son prácticamente los que tienen, porque hay que tener en cuenta que la población tanto de Australia como de Nueva Zelanda, aunque ahora está bastante más, digamos, diversificada, pero es población procedente también de Inglaterra, del Reino Unido. Hay un mayor porcentaje de fumadores de enfermedades concomitantes, tales como la rinitis, la conjuntivitis, la dermatitis entre los pacientes diagnosticados de asma alérgica. Yo siempre me ha llamado la atención cómo es posible que una persona que pase una crisis asmática y que luego tú la ves en urgencia, que se lo pasa mal y que le pones una cantidad de medicación para sacarlo de esa crisis, sale fuera y coge un cigarro. Sí, dice, ahora que respiro bien, cojo un cigarro. Yo digo, bueno. Para mí sí, para mí en los asmáticos sí que yo retiraría completamente el tabaco. Es algo fundamental y mira que yo no suelo ser de esas médicos, digamos, estrictas que le dicen, bueno, si usted no deja de fumar, se puede morir, pero hombre, una crisis asmática grave que te cuesta además, que yo sinceramente las crisis asmáticas graves me lo paso mal, porque puede hacer una parada. Y que luego tú ves que ya después de haberle puesto la medicación, el tratamiento, quedarse completamente, tú lo ves que salen fuera y que se toman su pitillo, por no decir se fuman, su pitillo, pues yo creo que eso no está bien, ¿no? Entonces a estas personas sí que habría que meterles en un programa de desintoxicación tabáquica, o mentalizarlas porque a mí lo que no me va es asustarles, porque asustarles tiene un efecto rebote. Cuando se asustan lo dejan, pero luego se van relajando y lo vuelven a coger. Simplemente es un nivel de concienciación de que tiene una enfermedad crónica, que se va a repetir, de que efectivamente es reversible, puede estar controlada, pero que uno de los factores desencadenantes o que empeoran es el consumo de tabaco. Así como aquellos ambientes contaminados, ambientes húmedos, pero bueno, fundamentalmente uno de los que más podemos controlar, pues es este factor, pues lo vamos a controlar, ¿no? En cuanto a la etiología, vemos que es común en personas jóvenes con historia clínica de catarros recurrentes, como con antecedentes familiares de patologías asmáticas. Se relaciona con el consumo de ciertos alimentos o la presencia de determinados agentes alergénicos. Tenemos dos tipos de asma, que es el asma extrínseca, que se inicia en la infancia con antecedentes familiares positivos para alergias, se asocia con una hipersensibilidad tipo 1 y otras alergias con aumento de la IgE, inducida por agentes alergénicos como puede ser el polen, la lana, el polvo. O sea que ya desde la infancia pues aparecen este tipo de alergia, que no quiere decir que desencadenen el asma, pero sí que hay este antecedente familiar o este antecedente personal. Y también la contaminación atmosférica, como decíamos antes, materias irritantes, variaciones meteorológicas, aspergilosis y otras. En aproximadamente el 50% de los niños con asma y un porcentaje menor de adultos, la exposición a los alergenos es responsable parcial o sustancialmente de la inflamación asmática por medio de reacciones de hipersensibilidad. Las crisis súbitas son autolimitadas y breves en duración, cursan con buen pronóstico. Eso es muy importante que los familiares sobre todo tengan presente,
para que no se asusten demasiado, pero sí que tengan en cuenta que cuando hay una crisis de este tipo, si no tienen la medicación de rescate en casa, o sea, pues que lo llevan al centro de salud, y bueno, y la verdad que responden de maravilla, ¿no? Lo que son este tipo de broncoespasmo, digamos, de reacción alérgica, ¿no? Y en cuanto, efectivamente, también responden muy bien al tratamiento inmunoterápico. Sabes que hay una vacuna, pues, a aquellas personas que tienen, pues, alergia a los ácaros o alergia a otras cosas. Y a esteroides a largo plazo. Normalmente los esteroides, como son a largo plazo, se recomienda inhalado. Y bueno, dado que la absorción sistémica, pues, es mucho menor que los que son, digamos, tomados o pinchados. Sí. Es verdad que cuando ya acude a un servicio de urgencia, nosotros, pues, como, digamos, el empeoramiento es más fuerte, pues entonces ya utilizamos los corticoides vía parenteral, normalmente intramuscular o intravenoso, porque tenemos que sacarlo de allí bien. Tiene que salir de urgencia bien. Y en el asma intrínseca o idiopática comienza al revés en personas mayores, mayores de 35 años, y no existe antecedentes personales ni familiares de asma. Se inicia por estímulos no inmunológicos, sin elevarse la IgE, y está normalmente desencadenada por microbios, hongos, trastornos psíquicos, estrés y demás. Y luego tenemos la asociación mixta, digamos, que combinamos factores tanto intrínsecos como extrínsecos. En cuanto a los factores ambientales, como decíamos antes, no bien demostrada relación, la pobre calidad del aire, el número de cigarrillo ambiental, infecciones virales a una edad temprana. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos una patología muy frecuente, que es lo que se llama la bronquiolitis del lactante, ¿no? Del niño pequeño. Y es muy frecuente, casi todos los niños digamos, se ven afectados por ella. Eso a la larga puede desencadenar a que tenga reacciones tipo asmático, ¿no? No diría yo que son asmáticos, pero sí que bueno, que dan un poquito la duda, ¿no? Por eso hablamos de infecciones virales a una edad temprana, junto con una exposición a otros gérmenes que suele ocurrir, por ejemplo, en los niños que están en guardería. Y bueno, se dice también que el hecho de que vayan a la guardería de una manera temprana, pues puede ser una manera de protegerte contra el asma, porque te inmuniza, ¿no? Pero bueno, eso hay como... Es una leyenda. Sí, digo, hay para todos los gustos, porque yo qué sé, yo creo que muchas veces los niños van a la guardería de una manera temprana por una necesidad laboral. Para conciliar la vida familiar y laboral. Pero nadie pone un niño de 4 meses o de 5 a la guardería por gusto, lo pone un poquito más tarde, porque el niño, hombre, necesita unos cuidados por lo menos hasta el año. Yo creo que no, por lo menos digo yo hasta el año. Después, a partir de ahí, yo sí que les recomiendo que los niños vayan a la guardería, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de los 3 años ya se van a escolarizar, y entonces van a estar en contacto de golpe con cantidad de gérmenes, porque los niños... digamos que todos los gérmenes se los van pasando uno a otro, se tocan, se ponen uno encima de otro, entonces lo que tiene uno tiene el otro, y ahí es cuando empiezan precisamente la bronquitis, las afecciones respiratorias, que pueden llevar efectivamente a un tipo de reacción como esta, un tipo de reacción de broncoespasmo. También hay otra teoría, que es por lo que pienso yo que los pediatras han dejado de pautar antibióticos. Se dice que el uso de antibióticos a una edad temprana puede causar la aparición de asma. Hombre, yo pienso que como todo, ¿no? A mí el otro día me comentaba una compañera que cómo era posible, una compañera que no está directamente relacionada con la atención primaria, que cómo es posible que todavía se siga siempre con la doble teoría. Por un lado sí, por el otro lado no. Por un lado creemos que es mejor no darles antibióticos, pero no está demostrado. Entonces, si no está demostrado, pues entonces... Hombre, si está malo, pues dan antibióticos. Yo recuerdo una época, sobre todo cuando yo empecé a trabajar, sí que era muy frecuente que un niño que estaba enfermo, un niño que le daban antibióticos. O sea, aunque si era vírico, si era nada, nosotros no tenemos ahí, digamos, esa clave para nosotros poder decir, es vírico, no le damos, esperamos, después se hace una complicación. Hay que tener en cuenta que son niños pequeños, que son niños que se pueden complicar, y ahora la teoría que hay efectivamente es no dar antibióticos, con lo cual te encuentras muchas veces, en muchas ocasiones,
que los padres, como vienen además de la antigua escuela, como digo yo, de sí dar antibióticos, lo que hacen es lo llevan al pediatra, que no me manda antibióticos, me lo llevo al privado. Y entonces yo al privado le pido que le pongan un antibiótico. En muchos casos es verdad que el hecho de no poner antibióticos se complica con procesos mayores y que llevan ingresos hospitalarios, pero en otros pues el niño lo resuelve solo. Quiero decir que el niño de por sí con su defensa pues llega a resolver ese proceso porque es un proceso vírico prácticamente, en la mayoría de los casos. También se habla que aquellos niños que nacen por cesárea tienen, digamos, mayor prevalencia en la edad adulta de padecer asma, como el estrés psicológico también y lo que hablábamos, las infecciones virales. La genética tiene que ver, como decíamos, los antecedentes familiares. En cuanto a la patogenia, pues se trata efectivamente de una inflamación persistente o crónica de las vías aéreas, y el cuadro clínico, que ya en parte se dijo cómo era, pues se trata de una disnea o dificultad respiratoria de intensidad y duración variable, con espasmos bronquiales, habitualmente acompañado de tos, secreción mucosa, respiración sibilante, y también un síntoma muy frecuente es la opresión torácica. O sea, cuando hay constricción de los bronquios, lo que ocurre es que el pecho, digamos, se duele y llega a ese diagnóstico diferencial con un infarto si el paciente no dice a lo mejor o es su primera crisis de asma y no dice que es asmático. Es raro que sea su primera crisis de asma porque normalmente comienza en la infancia, pero suelen olvidarlo cuando desaparece en la adolescencia y luego vuelve a aparecer cuando ya tiene pues una edad un poquito más elevada. En cuanto a la evolución, pues depende efectivamente del grado de afectación, de la respuesta a los fármacos, del grado de control que tenga el paciente, porque un paciente asmático pues tiene que ir a control de atención primaria cada cierto tiempo para ver cómo va, para ver si está siguiendo la medicación, tiene que vacunarse de la gripe también, es importante, que eso se me olvidaba. Y bueno, el diagnóstico pues se hace fundamentalmente a través de la clínica, a través del examen físico, de la espirometría y de la radiografía de tórax, que aunque realmente la radiografía de tórax no da ningún signo típico de lo que puede ser una crisis de asma o un asma como tal, pero lo que sí es por negativo, ¿no? Si no tiene nada, no tiene neumonía, entonces, digamos, por exclusión, digamos, es muy importante. Y el tratamiento, pues, el tratamiento sintomático rápido, que es el que nosotros usamos si va muy mal a urgencia, la adrenalina, los corticoides y la oxigenoterapia, y el preventivo con broncodilatadores, antihistamínicos y corticoides. O sea que el tema del asma hay que controlarlo, ¿no? El tema del asma es un tema complicado también. Hay que tener en cuenta que influye mucho el medio ambiente en donde tú estás, influye mucho la limpieza, la humedad de la casa. Si en una época se habló de que para prevenir las crisis de asma era importante humidificar las casas, ahora se dice al revés. O sea, desde hace tiempo lo que hay que tener en cuenta es que la casa cuanto más seca esté, por eso se utilizan los deshumidificadores, mejor. O sea, porque va a ser menos tos, menos flema y no va a hacer ese broncoespasmo. Por tanto, yo creo que es fundamental que vayan si son niños, pues que vayan regularmente a su pediatra para que les haga un seguimiento, para que les explique un poco aquellos factores que pueden determinar que se presenten esas crisis de asma o esas crisis de broncoespasmo. Y después, en cuanto a las personas mayores, pues cuidarse mucho, efectivamente, no estar en ambientes contaminados, ni en sitios húmedos, y por supuesto abandonar el hábito. Es una patología seria, ¿no, doctora? Es una patología muy grave. Afortunadamente, yo desde que empecé a trabajar hasta ahora, yo he visto que se ha ido mejorando también porque los fármacos han ido mejorando. Hay que tener en cuenta que hace mucho la gente fallecía por asma, pero porque no había medicación, hace bastante, ¿no? Es como cuando empezaron los antibióticos y fue la revolución, pero porque hasta entonces pues no se podía tratar nada. Pero yo pienso que también, claro, todo depende del grado de control que lleva el paciente. Si el paciente no se controla y no acude a su centro de salud, no acude a su médico de familia, pues lógicamente va a tener más complicaciones y va a tener más exacerbaciones, o sea, las crisis de asma son más frecuentes. Otro tema importante, lo que usted estaba diciendo, es también el tema de la limpieza de la casa. Efectivamente, yo creo que hay muchas personas que no tienen en cuenta, por ejemplo, que dejar la casa sin polvo, ¿no? Es muy importante, porque sobre el polvo se acumula humedad y ahí vienen los ácaros
entonces los ácaros te pueden desencadenar esa reacción. Entonces limpiar siempre o bien con aspiradora, hay spray acaricida, colchones antiácaros, hay de todo, pero sobre todo pasar la aspiradora y limpiar el polvo con un paño húmedo. Eso es importante. Es muy importante. Doctora, hoy como hoy es día 10 de octubre, Sí. hoy es el Día Mundial de la Visión, usted lo sabe, ¿qué recomendaciones nos daría? Porque el órgano de la visión, para mí es el más importante. Te puedes quedar sin olfato, no pasa nada. Sin olfato no pasa nada. El oído, pues... Bueno, un poquito más sordo, pero nada, pero con disminución de audición. Pero sí que es verdad que cuando una persona pierde la vista es muy grave, sobre todo porque acostumbrado a tú llevar una vida normal, yo pienso que es normal que tú estés acostumbrado a ver, readaptar después la vida a una vida sin visión, pues es muy difícil. Por eso yo siempre, quizás de las revisiones que más recomiendo, es una vez al año acudir al oftalmólogo. Y es curioso porque muchas veces yo le pregunto a las personas, sobre todo, hay que tener en cuenta también que los diabéticos hay que llevarles un control muy estricto y también los hipertensos, por supuesto, pero también aquí hay patologías que cursan sin sintomatología, que es el glaucoma. Entonces yo creo que más frecuente miope. Entonces yo creo que siempre una vez al año, de hecho como la lista de espera está en un año prácticamente, yo cada vez que me trae el papel de que fue a revisarse, le doy la cita para la siguiente revisión, porque si no cuando va a venir dice, es que me toca, no, ya pasó un año de la última revisión, digo, pues ahora tienes que esperar un año más, y si tú los mandas preferentes, pues no, porque están deportados. Entonces pues yo creo que es fundamental que efectivamente que una vez al año todo el mundo acuda a revisión de la vista. De la vista. Que además, pues, yo creo que es una revisión que no da miedo, ¿no? Porque la gente va al dentista y dice, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a hacer al dentista es el que más. El dentista es el y al que dentista más. también hay que ir una vez al año, por lo menos. Y no sé, también las revisiones urológicas, para los caballeros que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no, doctora? Que sí. No es que la mujer tiene que hacerse continuamente citología, depende de su... Lo que pasa es que siempre yo lo que pienso que las revisiones se han puesto en función del sexo, en este caso, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, la mujer que se haga la citología, la mujer es la que se contamina, será ella sola, ¿no? Será, claro. Y el hombre no. Digo, pero ahora se está viendo efectivamente que el hombre, incluso se está hablando del cribaje de cáncer de colon a través de las colonoscopias a partir de cierta edad, a partir de los 50 años. Entonces, yo creo que a mí me parece fabuloso todo lo que sea la prevención, las revisiones. El que se la quiera hacer, por supuesto que se la haga, y el que no, que asuma sus consecuencias. Pero tú informarle al paciente de que existe esta posibilidad, y hay gente que está deseando. O sea, hay personas que efectivamente tú le dices, bueno, pues se tiene que hacer la revisión de la vista porque ha pasado ya no sé cuánto tiempo, y dice, pues vale, pues deme la cita. Y bueno, hay otras personas, yo con lo que más dificultad estoy teniendo, eso es verdad, es con las revisiones a nivel de odontología, ¿no? Porque eso sí que me pone muchas pegas por el miedo. Por el miedo, y yo digo, pero bueno, si no pasa nada, si es que además la seguridad social ni empasta ni nada, pues vayan simplemente que le hagan una visión o una ortopanto que se la dé y ya después ya veremos. Y bueno, así ya he conseguido, y me estoy encontrando con muchos niños con muelas ya en definitiva y que con caries. Y con caries, claro. Y claro, y tú le dices, bueno, pero ¿por qué fue esto? No, porque realmente los padres, ahí sí que es un asunto familiar, los padres tienen que revisarle la boca a los niños, porque lo que no va a ir el niño, pues cada 2 por 3 al pediatra, porque date cuenta que también depende de lo que coma el niño, del algunos cepillado. Que comen muchas golosinas, porque... Y se los deja pegados a los dientes. Lo peor son aquellas golosinas, aquellos caramelos que se quedan muy pegados a los dientes, y el cepillo dental no lo saca. Con lo cual se acuestan por la noche con los dulces en la boca. Eso yo por eso recomiendo a los niños que como niños que son van a comer golosinas, ¿no? Y los adultos también, pero que no lo hagan a partir de determinada hora de la tarde, o sea que para que luego lo tienten por la noche. Inmediatamente, después de comerse la golosina, cepillarse los dientes. Y cepillarse los dientes, efectivamente. Hay también una costumbre que dice, bueno, yo me cepillo los dientes por la noche, y ya está, o sea, por la noche. Es como si me ducho una vez al día o tal. Digo, no, los dientes hay que cepillar, el cepillado dental
se recomienda después de cada comida, y no solamente después de cada comida, sino para que no se forme la placa bacteriana, tiene que ser en la media hora siguiente, porque si tú almuerzas, comes golosinas o lo que sea, o te tomas un postre, te pones a ver una película y a las 2 horas te vas a cepillar los dientes, no vale. No vale. Inmediatamente. No obstante, el tema del dentista es una de las especialidades, por lo menos aquí en las Palmas de Gran Canaria, donde más dentistas hay. Yo no sé. Bueno, es debido a eso, a que como no cubre la seguridad social un empaste, exacto, una limpieza, solamente lo que son extracciones. Y también yo pienso que... hay mucho intrusismo. Exacto, también. En esa profesión. Pero yo creo que también la gente se está concienciando, efectivamente, hay más dentistas, y la población se está concienciando de que se tiene que revisar la boca, con lo cual, a pesar de que hay más, digamos que de alguna manera están a tope. Yo, sin ir más lejos, pues un dentista normal y corriente de abajo del sur, pues fui a pedir cita y de agosto me daba para septiembre para la niña. Yo digo, bueno, realmente pues es una profesión de futuro, ¿no? Ya que estamos hablando, también hay que ver la parte laboral, ¿no? La parte de que si haces odontología, pues lo que pasa es que mucha gente pues no les gusta, ¿no? Es una carrera que te tiene que gustar porque tienes que tratar con mucho cariño y tienes que relajar mucho al paciente para que el paciente no se ponga nervioso y bueno, y hacerlo muy bien. Pero sí que es verdad que cada vez yo creo que se está cuidando más la boca. Después hay personas que dicen, bueno, es que yo sé que se me van a caer los dientes porque a mi madre y a mi abuela también se le cayeron. Digo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Vamos a cuidar los tuyos y vamos a ver si podemos evitar aquello que en esa época a lo mejor no había esos cuidados, ¿no? Y claro, efectivamente hay mujeres que en el primer trimestre de embarazo han hecho caries, pero cantidad. Por la gestación. Pues exacto, efectivamente. Pues se come los dientes, el calcio. Claro, porque tiran de tu calcio y entonces formas a uno, pero claro, tú te desgastas. Te desgastas, efectivamente. Por tanto, yo pienso que aquellas personas que no tomen suficiente leche o no tomen, suplementos de calcio adecuados, pues que tomen calcio. Y había madres que antes, en época mucho antes, pues le mojaban la chupa al niño, yo qué sé, en azúcar o en miel. En miel. Y le manchaban los dientes al bebé. Sí, afortunadamente esa costumbre, pues yo creo que gracias a la labor de tanto de los pediatras como de los médicos de atención primaria que dicen, no, eso no lo hagan, pero eso llevaba caries. Tú te encontrabas niños hasta hace poco con los dientes, pero todos totalmente llenos de caries. Los dientes, afortunadamente, los dientes de leche, con lo que se suele decir, pero era esa costumbre porque hay que reconocer que la infancia es muy dura para las madres y para los padres o para los cuidadores. Entonces, claro, cuando un niño empieza, o tiene 2 o 3, los 3 llorando a la vez, yo sé que yo he tenido... Que cuando me empieza a salir los dientes no vea. Yo he tenido pacientes que me han dicho, dicen, no me dé la baja, que entonces estoy en mi casa y tengo que cuidar a los niños. Yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? Efectivamente, es que les genera tanto estrés. Realmente los primeros periodos del cuidado de los niños son periodos muy estresantes. Hay que unir la inexperiencia, ¿no?, de ser padre o madre, y otra después el desgaste y que tú tienes que combinar, trabajar con cuidar a los niños, con llevarlos al médico, con muchas cosas, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues es una situación difícil. Pues nada, doctora, terminamos y recordar eso, que hoy es el Día Mundial de la Visión, que hay que revisársela. Efectivamente, que acudan a su médico de atención primaria, que les pidan una interconsulta, que bueno, que muchas veces dicen, no, se pide directamente, pero no, cada vez nos piden más que nosotros porque, entre otras cosas, pues tenemos que poner los antecedentes del paciente y demás, y sobre todo en aquellas personas que son diabéticas y llevan tiempo sin mirarse el fondo de ojo, pues que se den un poquito de prisa, que no pasa nada, que también que no den prisa a nosotros, que nos hagan hincapié en que efectivamente llevan tanto tiempo sin revisarse, claro. Y nosotros estamos para eso, si es que no estamos para otra cosa. Vale, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista con la doctora, compañera de esta casa, la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido sagrado. No se nos vayan, que continuamos con nuestra programación educativa y cultural, donde el vehículo transmisor es el español. Gracias, hasta ahora.